Hola sextos básicos, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. El día de hoy les presentaremos el contenido de lenguaje y comunicación. ¿Qué objetivos trabajaremos en este periodo? Trabajaremos con el objetivo de aprendizaje 6, que dice leer independientemente y comprender textos no literarios para ampliar su conocimiento del mundo y formarse una opinión, extrayendo información explícita e implícita, haciendo inferencias a partir de la información del texto y de sus experiencias y conocimientos, relacionando la información de imágenes, gráficos, tablas, mapas o diagramas con el texto en el cual están insertos, interpretando expresiones en lenguaje figurado, comparando información entre dos textos del mismo tema, formulando una opinión sobre algún aspecto de la lectura, fundamentando su opinión con información del texto o sus conocimientos previos. También trabajaremos con el objetivo de aprendizaje 14 que dice escribir creativamente textos que tengan una estructura clara, utilicen conectores adecuados, tengan coherencia en sus oraciones e incluyan descripciones. En este sentido nos vamos a enfocar en los textos no literarios. ¿Qué es un texto no literario? Un texto no literario, como el nombre lo indica, es todo aquel escrito que describe hechos objetivos y que incluyen hechos reales. Tiene una finalidad instructiva, informativa o expositiva. El texto no literario debe cumplir unas normas mínimas para ser considerado como tal. Por norma general, todos ellos se dirigen a un público específico. Dentro de los textos no literarios podemos encontrar los normativos y los informativos. Los normativos son aquellos en los que regulan nuestro actuar en la sociedad. Su función es entregar información, indicaciones u ordenar. Debe ser totalmente objetivo. Utiliza un vocabulario específico. Ejemplos de textos normativos son los manuales, los instructivos y las recetas. Mientras que los textos informativos tienen como función informar sobre algún hecho u acontecimiento en especial. Entregan información de manera ordenada y posee una estructura simple de organización. Entre ellos se pueden encontrar diversos textos como por ejemplo noticias, cartas, biografías y autobiografías. ¿En qué textos no literarios nos centraremos? Nos vamos a centrar en la carta, la biografía y la noticia. La carta es un texto que entrega un mensaje que envía una persona a otra. Se utiliza como medio de comunicación cuando las personas se encuentran lejos. De esta forma se establece una conversación por escrito. La persona que escribe la carta recibe el nombre de remitente y la persona a la cual va dirigida recibe el nombre de destinatario. Para enviar una carta, esta se debe colocar en un sobre y se entrega en el correo con sus respectivos datos personales. Aquí tenemos un ejemplo de las partes de la carta y podemos decir que toda carta debe contener la siguiente información. Lugar y fecha del acontecimiento en que se escribe la carta. Saludo. Cuerpo de la carta. Despedida y nombre o firma de la persona que envía la carta. Tenemos también las partes del sobre. En la primera imagen tenemos entonces por la parte frontal del sobre el destinatario. Van todos los datos del destinatario, es decir, a quien se le envía la carta. El nombre, la dirección y el país. Mientras que en la parte posterior tenemos entonces el nombre del remitente, es decir, del que envía, su dirección y el país. La biografía. Las biografías son textos no literarios que recogen los hechos ocurridos a una persona a lo largo de su vida. Nos relatan los acontecimientos de una persona desde su nacimiento, pasando por su infancia, adolescencia, guerras vividas, estudios realizados, su vida profesional, su matrimonio, hijos y sus logros más destacados, entre algunos datos que se puedan mencionar. Al conocer lo que otras personas han vivido, aprendemos cosas útiles para nuestra vida. Para elaborar una biografía, deben tomarse en cuenta los siguientes datos. Lugar y fecha de nacimiento. Lugar donde realizó sus estudios, si es que los tuvo. En qué trabajó o qué se dedicó. Hechos relevantes o descubrimientos que haya realizado. Año y lugar en que murió, si es que ya murió. Aquí tenemos un ejemplo entonces de la biografía de Violeta Parra.
La noticia. La noticia es un tipo de texto que cuenta un hecho de interés de la actualidad. Generalmente se difunde en diferentes medios de comunicación como la radio, el periódico, la televisión e Internet. Características de una noticia. La noticia debe ser de actualidad. Es importante que la noticia comunique un acontecimiento recién descubierto, anunciado o producido. No debemos olvidar que si el hecho no es actual, no representa una noticia. Debe ser novedosa. El periodista debe buscar algún detalle que sea novedoso para el lector. La noticia debe tener veracidad, es decir, debe ajustarse a la realidad relatada. No se debe inventar contenido para elevar el interés de la noticia. La noticia debe ser de interés para el público. Solo se convierte en noticia el tema que sea de interés para el público o que le afecte. Recuerda que el contenido de una noticia debe responder a la mayoría de las siguientes preguntas. ¿Qué sucedió? ¿Quién o quiénes son los involucrados? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Y cómo sucedió? También aquí tenemos una pregunta extra que podemos hacer, que es ¿para qué? Es decir, los objetivos del acontecimiento. Estructura de la noticia. Aquí tenemos la pirámide invertida con las partes de la noticia, partiendo por el epígrafe o antetítulo. El epígrafe es una palabra o frase que va sobre el título y contribuye a contextualizarlo, entregando datos que ayudan a enmarcar la información. Al momento de escribir el epígrafe, recuerda que este no contiene lo más importante de la noticia, dado que esa es la función del titular. Después tenemos el titular. Todas las noticias empiezan con una frase que da la información más importante de la noticia y a esta frase se le llama titular. Despierta el interés del lector por la noticia, debe incitar a la lectura de la información. Por eso es importante que el titular se gane la atención del lector y esto solo se consigue si atrapamos su interés. La principal característica del titular es que sea una oración breve, clara y precisa, que explica en pocas palabras de qué se trata la noticia al destacar lo más sobresaliente de la información. De esa manera, el lector se entera rápidamente de lo más importante del hecho noticioso. Después tenemos la bajada o subtítulo. La bajada es una oración que va debajo del título o titular y que entrega una información distinta a este. Su función también es llamar la atención del lector para incitarlo a seguir leyendo la noticia, presentando datos, ideas o conceptos relevantes o novedosos en relación a la información que se está entregando. Después tenemos el lead o entradilla, que es el primer párrafo de la información donde se destacan los datos más importantes del acontecimiento del que se quiere dar noticia. El lead es la introducción del cuerpo de la noticia, por lo tanto, cumple la misma función que en una introducción tradicional. Presentar aquello de lo que se hablará en el resto del texto. Lead quiere decir guía, por lo tanto su función es modelar la información que se tratará en la noticia. En esta sección se debe dar respuesta a las preguntas principales sobre el hecho noticioso para dar claridad de la información. Y después tenemos el cuerpo de la noticia. Ya sabemos que el epígrafe, el titular y la bajada tienen la función de llamar la atención del lector anunciando lo más importante de la noticia. Luego en el lead se dan a conocer los datos esenciales de la información para que el lector quede enterado de lo principal de la noticia. A continuación se redacta el cuerpo de la noticia, donde se incorporan otros datos que se quieren dar a conocer sobre el hecho noticioso. Y acá tenemos un ejemplo de una noticia donde están claramente identificadas las partes de su estructura, como vimos en la pirámide anterior. El epígrafe antetítulo, el titular, la bajada o subtítulo, el lead o entradilla, que recordemos que es el párrafo de introducción, y después viene el cuerpo de la noticia donde ya se cuentan otros detalles de esta. Esperamos que hayan comprendido algunas características de los textos no literarios y nos vemos en un próximo video.